Gracias le damos a Dios y bendecimos las naciones, amén. Seguimos con los estudios que tenemos los días martes y los días jueves, titulado Doctrina del Reino. Porque no es doctrina de hombre. Jesucristo vino a traer el reino de los cielos. Y Él dijo que está entre nosotros. El reino de los cielos es representado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega al hombre, el hombre nace de nuevo. Y cuando el hombre nace de nuevo, entra en el reino de los cielos. Entonces hay una doctrina de reino que el Señor nos lleva a esa doctrina para que lo imitemos a Él. Porque lo que Él dijo fue, si ustedes harán lo que yo hice, lo van a hacer mucho mayor. ¿Ven? Pero cuando lo hacemos, las cosas que yo hago, ustedes también lo harán, y aún mayores. Pero cuando lo hacemos, pues nosotros entendemos que tenemos que nacer de nuevo, porque Él todo lo que hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos a compartir hoy en Gálatas capítulo 3. El título es: el Espíritu se recibe por fe. Amén. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Amén. Vamos a compartir con algunos hermanos, algunas hermanas, ministros del Evangelio. Dice así: este es a la iglesia de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, preguntando Pablo a esta iglesia de Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu. Este es el verso clave que vamos a estar utilizando para la enseñanza del día de hoy. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces una interrogante, y el Señor lo dice así en el verso clave, que es el capítulo 3, verso 3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ahora por la carne. Entonces fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él está diciendo: mira, ustedes no recibieron al Espíritu por las obras, porque es que nadie puede recibir al Espíritu por las obras. Todos nacimos contaminados por el pecado. Y este hombre llamado Pablo, que estaba dando esa exhortación a la iglesia de Gálatas, él era un referente de lo que él estaba enseñando, porque él antes perseguía a la iglesia. Este era un hombre erudito, era un hombre entendido. Este hombre, dice la palabra, que se había preparado a los pies de Gamaliel, un erudito de su tiempo. Este hombre conocía la palabra como usted no se imagina. Este hombre había aprendido primero en la cultura, se había graduado también, había estudiado. El hombre era prácticamente un experto en la ley. Pero él sabía que aunque en ese tiempo él perseguía a los cristianos pensando que estaba haciendo lo bueno, porque él estaba sujeto a la ley y él estaba haciendo cumplir la ley, entre comillas, él perseguía a la iglesia y él pensaba que él estaba muy bien persiguiendo a la iglesia que se había revelado, entre comillas, a la ley. Entonces él pedía cartas para que lo enviaran a buscar a la iglesia, aún hasta fuera de Jerusalén, porque yendo camino a Damasco, allá se le pareció el Señor y él tuvo un impacto tremendamente, quedó ciego y le dijo, Jesucristo le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa de darte golpes contra el aguijón. Entonces Pablo fue tomado completamente ciego, llevado a la calle de Damasco, a la calle principal de Damasco, y allí estaba ayunando 3 días hasta que el Señor envió a un siervo llamado Ananías y le dijo a Ananías:
anda a la calle derecha de Damasco, allá está un hombre llamado Pablo, allá vas a ministrar sobre él y este hombre va a recuperar la vista. Y Ananías empezó a contender con el Señor. Le dijo: Señor, este hombre persigue a la iglesia, este hombre pide cartas allá en Jerusalén para perseguir a la iglesia. Y el Señor le dijo a Ananías: anda, porque instrumento escogido me es este. Entonces vemos por qué este hombre llamado Saulo de Tarso, después Pablo, que significa pequeño. Saulo significa grande y Pablo significa pequeño. Le cambió en la perspectiva de vida. El Señor lo llevó del orgullo a la humildad. Pero el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. El tema era la ley. Entonces Pablo está diciendo: qué tremendo, ustedes comienzan en el espíritu, pero van a terminar en la carne. Ahora yo quisiera, si Dios me lo permite, de la manera que yo lo entiendo, le estaba diciendo: ustedes vienen de la ley, ustedes vienen de la escritura, ustedes vienen de la letra, y sin buscarlo entraron en el espíritu, porque ustedes creyeron en Jesucristo. Pero ahora que creyeron en Jesucristo, se van del espíritu otra vez a la letra. Eso está pasando con mucha frecuencia hoy en los últimos tiempos. Las personas empiezan en el espíritu y después, a través de toda la tierra, la iglesia del Señor, empiezan los estudios teológicos, empiezan los estudios de la palabra, empiezan las reuniones de estudio y empieza a buscar la letra y empieza a buscar el conocimiento. Y cuando viene el conocimiento literal, entonces nos olvidamos del Espíritu. Prácticamente el Espíritu Santo le estaba diciendo a la iglesia de Gálatas, le estaba diciendo: mira, ustedes ya conocían a Dios literalmente, pero Dios no lo conocía a ustedes. Ahora Dios lo conoce a ustedes y ustedes se olvidan de Dios para volver a la historia de Dios. Tremendo. La religión conoce la historia de Dios, pero los hijos de Dios conocemos a Dios. Amén. Fíjense algo tan interesante de lo que estamos hoy. A eso vino Jesús. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Ahora podemos disfrutar de una relación personal. No estamos disfrutando hoy del conocimiento literal, histórico, cultural de que existe un Dios en el cielo. No, ahora estamos disfrutando de ese Dios como nuestro Padre en la tierra por causa de Jesucristo. Amén. Entonces a Pablo le preocupaba esta situación de la iglesia de Gálatas, y es lo que se está viviendo. Mira, ¿sabes una cosa? Quiero decirlo de una manera clara, precisa. Cuando el hombre empieza a adquirir conocimiento, empieza a inflarse su ego y cree que puede juzgar y condenar a los hermanos. No, hermano, cuando nosotros alcanzamos conocimiento es para edificación personal, pero no para corregir a nadie, porque nosotros no fuimos llamados a corregir a nadie, porque la palabra no es para corregir al de afuera, sino para corregir al hombre de adentro. Amén. La mente. Estamos hablando de la mente. Entonces, una persona puede conocer a Caletre, puede conocer la memoria, tiene una capacidad de retener muchos versículos, muchos capítulos, muchas historias bíblicas, muchas letras, y ahí va a tener mucho conocimiento, hermano. Pero el espíritu no se recibe por lo que usted conoce de la letra. El espíritu se recibe por la fe que tenemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo vino específicamente a traer tres cosas: a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio por cuanto ya el diablo fue juzgado. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir a nuestra mente para que nos convierta, para que nos convenza nuestra mente de que ahora no necesitamos culpables externos, sino que somos los culpables directos de la consecuencia o del destino o de la realidad que estamos viviendo.
Entonces un tema muy diferente. La religión hoy en día, y lo vemos a través de las redes sociales, vemos como las personas que tienen un poquito de conocimiento literal están atacando de una manera tremenda. Eso se llama legalismo. Hermano querido, cuando Pedro estaba hablando de Juan y decía que Juan lo perseguía, ¿sabe qué le dijo el Señor? ¿A ti qué? ¿Tú vas a juzgar al criado ajeno? Él, si cae o se levanta para su amo, cae y se levanta. Tú, Pedro, sígueme a mí. Tremendo esto. Es una situación que cuando Gedeón fue llamado y le dicen, bueno, llévamelos al río, llévamelos al agua, llévamelos al lago, allí lo voy a probar. Eran 32,000. Y entonces lo llevaron para ser probado, porque todos nosotros tenemos que ser probados. Para ser aprobados tenemos que ser probados. Pero después que somos probados y somos hallados fieles, entonces somos aprobados, somos reconocidos por el Padre. Porque hay mucha gente que conoce el Dios histórico, pero no es reconocido. No es igual conocer la palabra que conocer al que escribió la palabra. Ahí es donde está el tema. Entonces, cuando me lleno de conocimiento, de literatura, cuando entiendo, cuando leo, cuando me hago doctor de la ley, cuando creo que ya se me infla el ego y creo que puedo corregir a los demás. Entonces, pero fíjense algo, que eran 32,000 y Dios le dice a Gedeón, llévamelos al agua que lo voy a probar a todos. Y allá quedaron nada más 300 de 32,000. ¿Por qué? Porque había una característica que Dios demanda sobre las personas que Él va a promover. ¿Cuál era esa característica? Aquel que entre en el agua y tome en una posición sin meter la cabeza en el agua, sino que tome en cuclillas y tome el agua con la mano y la lleve a su boca, esta persona apártamelo. Y fueron 300. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la persona se asoma en el agua, lo que va a ver es su rostro. Amén. No va a ver el rostro del vecino ni del hermano para corregirlo, va a ver su rostro. La palabra es un espejo que hace ver nuestro rostro, pero no el de las personas para corregir a otro. No, si ves tu rostro es porque la palabra quiere corregir, es de manera personal. Amén. Entonces empezaron a tomar agua y había algo especial en eso. ¿Qué era? Que ellos se podían ver su rostro en el agua y también podían tomar el agua. Entonces hay dos características que nos van a hacer aprobados por el Señor. ¿Cuáles son? Que yo cambie mi conducta a través de las palabras que estoy viendo como un espejo, pero también me la tengo que tomar porque la palabra es fuente de agua viva. Amén. ¿Ve? Entonces esos salieron apartados y con 300 Dios le dio la victoria a Gedeón. Estamos hablando que 300, estamos dividiendo 300 en 3 fracciones de 100. ¿Sabe qué significa? Que el hombre de Dios tiene que estar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu 100 veces aprobado. Amén. El 100% aprobado. Cuando nosotros dominamos nuestro cuerpo, somos aprobados. Como cuando dominamos nuestra alma, somos aprobados. Y cuando dominamos nuestro espíritu, somos aprobados. Y cuando estamos en esa condición, entonces Dios nos va a usar. El tema de hoy es que el Espíritu Santo se recibe por fe, no por obras. Habían 2 grupos en el tiempo de Jesús. Todavía existen esas personas: los fariseos y los saduceos, los escribas y los fariseos. Los fariseos eran hombres religiosos, legalistas. Los escribas eran hombres intelectuales de la palabra. Ellos no se la llevaban porque los escribas no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Pero aunque ellos no se la llevaban bien, se ponían de acuerdo para atacar a Jesús. ¿Sabe con qué lo atacaban? Con la palabra escrita. Estudiaban la palabra juntos
para poner lazo al Señor, pero el Señor nunca va a caer en un lazo de nadie, porque Él no es la palabra escrita, Él es la palabra viviente. Amén. Él es el Hijo de Dios Altísimo. Aquella persona que escucha el Evangelio en nuestros círculos se le llama nuevo creyente, pero se le dice niño, porque viene llegando. Pero hay sabios y entendidos que los niños van a avergonzar a esos sabios y entendidos. Escúcheme, se lo voy a decir de otra manera. Nicodemo tenía 70 años estudiando la Escritura, pero Nicodemo no sabía nada del reino de los cielos. Él se va de noche a hablar con Jesús y le dice: maestro, sabemos, escucha la palabra que suelta Nicodemo, sabemos que ha venido de Dios, porque las cosas que tú haces no se pueden hacer a menos que Dios esté con él. Ellos reconocían que Jesucristo venía de parte de Dios, pero no querían arriesgar su posición religiosa. Entonces ellos, para no arriesgar su posición religiosa, su estatus, ellos buscaban al Señor de noche y se disfrazaban para ir allá, para no arriesgarse con los demás fariseos. Pero Cristo, cuando está hablando con él, le dice: ¿qué hago? Dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y de espíritu, tienes que nacer de fuego, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo maestro, 70 años, porque los jovencitos a los 12 años ya eran expertos en la ley, expertos en la letra. Entonces ya Nicodemo tenía unos 82, o sea que tenía 70 años metido en el templo. Y para eso, mire qué tremendo, cuando llega Jesucristo, entra en el templo el día del sábado, el día de reposo. Había un hombre que tenía la mano seca. ¿Cuántos años tendría este hombre congregándose en ese templo con el mismo problema de la mano seca? ¿Ven? Entonces la letra no sana a nadie. Lo que sana es el que escribió la letra, el que escribió la palabra, sí sana. Un día entregó a Jesucristo y le dijo: ponte en medio. Y aquel hombre que tenía la mano seca se puso en medio. Jesucristo lo sanó, y delante de todos esos eruditos entendidos en la letra, aquel hombre fue restaurado. Lejos de alegrarse por el amor que le tenían a este prójimo que tenía ese problema en su mano derecha, se molestaron. ¿Saben por qué? Porque el legalista, el religioso, no ama a nadie. La ley, no es que la palabra sea mala, ni la ley es mala, es mala aplicada por los religiosos. ¿Ven? No puede decir nadie: en mí no hay pecado. Para juzgar a un hermano habría que estar uno completamente limpio, ¿sabe? Y a la prueba me remito. Había una mujer que la consiguieron en el acto del adulterio, se la trajeron a Jesús, y entonces le dijeron, porque ellos habían estudiado muy bien en qué parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley, podían hacer caer al maestro. Y entonces le dijeron: mira, la ley dice que esta mujer debe morir a piedra, mas ¿qué dices tú? Todo para que él determinara una sentencia fuera de las Escrituras. ¿Ven? Pero Cristo siempre andaba en otra ley. ¿Sabe cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Amén. Y allá la llevaron, y entonces la juzgaron. Jesucristo estaba escribiendo en la tierra. Muchos argumentan que él estaba escribiendo los pecados de todos aquellos jueces que estaban ahí. ¿Ven? Y entonces él se levanta y dice: el que esté libre de vosotros sea el primero en arrojar la piedra. Dice la palabra de Dios que empezaron a irse, empezando desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque todo el mundo tiene el mismo problema. Por eso el Espíritu no se recibe por obra, porque nadie se justifica guardando la ley, porque nadie puede guardar la ley. Hubo una confrontación entre los miembros de la iglesia, la primera iglesia, y Pablo le decía a Pedro en ese momento que por qué judaizaba
que por qué quería poner carga en la iglesia que ellos mismos no habían podido cumplir, ni sus padres ni ellos. ¿Saben qué estaba diciendo Pablo a Pedro? Nadie de nosotros ha podido cumplir la ley. ¿Cómo tú se la vas a imponer a otro? Nosotros no podemos imponerle nada a nadie. Amén. Por eso Pablo, cuando llegó a Gálatas, le dijo: Gálatas insensato, ¿quién los fascinó? ¿Quién los convenció? Si ustedes ya habían sido bautizados en el Espíritu, si ustedes empezaron en el Espíritu, ahora lo consigo en la ley, en la carne. ¿Ve? No, este es el tiempo de que todo el que clame, el que reconozca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Amén. ¿Por qué? Porque con el corazón creo para justicia, pero con mi boca confieso para salvación. Hoy es el día. No es una ley que nosotros vamos a cumplir, porque el único que pudo cumplir la ley se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que pudo cumplir la ley, y por haberla cumplido él ahora tiene el nombre sobre todo nombre que se nombra, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pertenece a un grupo religioso donde hay mucho juicio, hermano, usted puede evaluar a una sola persona y usted puede juzgar a una sola persona, usted mismo. Usted no puede juzgar a otra persona. Fíjense el tema de Can, el hijo de Noé. Ciertamente Noé estaba metido en la tienda y estaba ebrio y estaba desnudo, pero él recibió una maldición por juzgar a la autoridad que Dios había puesto en la tierra, llamada Noé. Que Noé estaba mal, ese no es asunto del hijo. El hijo tenía que obedecer al padre. ¿Por qué? Porque aunque los hombres fallan, Dios fue el que los colocó como autoridad, y no podemos ofender a Dios. Estamos hablando de la mente. La ley es de una mente que todavía no ha sido reformada, nacida de nuevo. El Espíritu viene a una persona cuando ya la persona nace de nuevo y no está bajo argumentos, sino en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros todos, los pecadores de esta tierra, cuando reconocemos por fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso es suficiente para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Si todavía usted, allá, amigo mío, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, no has conocido al Señor, tiene que recibir a Cristo. Tenemos que entregarle nuestra vida a Él para poder ser bautizado en el Espíritu. Con esto, mi hermano, quiero cerrar este corto mensaje. Había un hombre llamado Apolo, y él evangelizaba. Era un hombre elocuente, hablaba muy bien de Dios y hablaba muy bien de la palabra de Dios. Pero un día Pablo pregunta, y ustedes, a los discípulos que este hombre había formado, Apolo, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? ¿Cuál es el bautizo que ustedes recibieron? Ustedes fueron bautizados en el Espíritu. Y aquellos hombres contestaron: ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu. Pablo se sobresaltó. Dijo: wow, esta gente, si no tiene el Espíritu, no está dentro del reino. Y si no está dentro del reino, cuando venga el rapto de la iglesia, no pueden entrar en el reino, porque primero tienen que recibir a Cristo en la tierra para que Cristo lo reciba en el cielo. Si no reciben a Cristo en la tierra, pues Cristo tampoco lo recibirá en el cielo. Pero es el tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Si todavía, amigo mío, y las personas que nos puedan ver, todavía no han abierto su corazón para recibir al Señor y entrar en el reino de los cielos, y que el Espíritu Santo hoy venga a bautizarnos, este es el momento. ¿Qué debo hacer? Bueno, sencillo. Si crees con tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Así que repite con nosotros: Señor mi Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y abro mi corazón
Y hablo en mi corazón. Espíritu Santo, llénalo hoy y séllame para ti. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dios bendiga las naciones. Si hoy usted recibió al Señor, entonces hay fiesta en el reino de los cielos. El Espíritu Santo ya está dentro de usted y el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Dios te bendiga.